Te mando saluditos. ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos aquí en Playa del Carmen, en la playa de la 38, disfrutando de un baño excelente. Os quiero presentar Zoe. Es un desarrollo que lo tenemos justo, no en este muelle, en el siguiente, que es donde van los ferries a Cozumel, en la parte de atrás, en la 15, enfrente de lo que es el centro comercial, el parque, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del parque comercial. Excelente desarrollo, 53 unidades, son tipo estudio, de una recámara, de dos recámaras, desde 40 metros hacia adelante un poquito. Y tenemos unas vistas al mar excelentes en esa ubicación. Así que os pongo ese desarrollo, esa explicación con Joel, y luego nos vemos aquí en la playita. Seguimos grabando por aquí en la playa. Espero que os guste y que si tenéis alguna opción de poder hacer un apartado o más información, no lo dudéis, poneros en contacto conmigo, porque esto que estoy disfrutando yo lo podéis disfrutar vosotros y al mismo tiempo podéis trabajarlo como negocio. Bueno, pues os dejo ahí con Zoe. Pues aquí estamos viendo las ubicaciones en Playa del Carmen de estos excelentes desarrollos. Estoy aquí acompañado con Joel. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Bienvenido. Queremos recordar la nueva preventa que presentamos hace como unos 10 días aproximadamente, que es Zoe, este que tenemos aquí, que está muy cerca de lo que es el muelle que nos lleva a Cozumel. La Quinta Avenida, que es la que está pintada de amarillo, si no me equivoco. ¿Es así? ¿Es correcto? Es la quinta avenida. La Juárez, que la tenemos aquí, que sube para arriba, y estamos a 1 o 2 cuadras. Oye, no lo veo yo, estoy muy atrasado. ¿A cuántas cuadras estamos de aquí, de la Juárez? De la Juárez estamos, sí, viene marcado por lotes, pero en realidad estamos a 3 cuadras. Estamos a 3 cuadras, porque de aquí a lo que es la Quinta Avenida y el muelle estamos a 5 minutos andando, ¿no es así? Así es. Y tenemos aquí un centro comercial que se llama Paseo del Carmen, que está justo, pues el Paseo del Carmen está aquí, todo esto de aquí es el Paseo del Carmen. Y aquí tenemos el aeródromo al ladito, que no va a molestar para nada, porque posiblemente pues en 1 o 2 años esto desaparezca ya. Así es, ya está terminando su concesión, va a ser reubicado al sur de Playa del Carmen y pues no hay nada concreto aún, pero hay muy bonitos proyectos para el lugar, como hacer un barrio mágico y pues el lugar pues va a lucir todavía más, ¿no? Aparte de la cercanía que tenemos al mar. Bueno, yo voy a poner luego un vuelo de dron para que veáis la ubicación del desarrollo y lo cercano que estamos, con unas vistas excelentes al mar. Desde la tercera planta vamos a tener vistas al mar, imagínate. El roof va a ser maravilloso, vistas muy cercanas. Así es, vamos a poder ver lo que es el ferry, la playa de Playa Car, que es hermosa, ¿no? Ahorita, bueno, la mayoría del año, aunque sea temporada de lluvias, que está un poquito nublado, inclusive en esos días se puede ver muy azul ese mar y es de los más bonitos de Playa del Carmen. Y siguiendo con la ubicación, tenemos que la Federal, la que te lleva tanto para Cancún para la derecha y Tulum para la izquierda, pues está muy cerca también, una buena opción para moverte a cualquier lugar rápidamente. Sabiendo ya la ubicación, sabiendo la empresa que lo trabaja, que ya hemos trabajado mucho con esta empresa, que tenéis excelentes desarrollos en Playa del Carmen, que luego vamos a visitar al último que estáis entregando. Claro que sí, invitadísimos, vamos a hacer un pequeño recorrido para que vean todos los materiales que usamos y las excelentes ubicaciones como siempre. Les quiero recordar que vosotros sois constructores, dueños del terreno, vendedores. Así es, nosotros cubrimos todas las etapas de nuestros desarrollos. Tenemos la posesión legal de los terrenos, somos constructores, tenemos los arquitectos, diseñadores, todo en casa. Nosotros tenemos stock de materiales, tenemos también lo que es el taller de carpintería, vidriería, herrería, aluminio. Entonces tenemos muy controlado todo este tema, ¿no? Somos pues de los expertos aquí en Riviera Maya. Nosotros somos matriculados y certificados, todos los asesores, y lo más importante es que tenemos un departamento de postventa. ¿Qué significa esto? Que desde el momento que tú haces el contrato con la empresa, empiezas a recibir avances de obra, cualquier duda que tengas ellos te la van a cubrir, también nosotros estamos para servirte y ellos se encargan de hacerte válidas todas tus garantías en el condo, porque según la ley de Quintana Roo,
Tenemos de 1 año de vicios ocultos, 3 años atrás de paredes y 5 años estructurales de todo el edificio. Entonces, a través de este departamento tienes todas tus garantías, aparte de los electrodomésticos que se te entregan, porque se te entregan amueblados y equipados. Sí, unos departamentos que se entregan amueblados y equipados que vas a gastar muy poquito para ponerlo en renta o habitarlo. Fijaros, estas son las ubicaciones dentro de lo que es Playa del Carmen. Ellos tienen en este momento, ¿cuántos? ¿20 qué? 28, pero tenemos también en Tulum, ajá, el último que fue Santuario. Es también excelente ubicación con un gran concepto. Ya hablamos en otro de tus, claro, el Illuminati, capítulos, ajá, pero en este momento tenemos Meneses Soy y es un excelente momento porque todavía tenemos la etapa Friends and Family y grandes oportunidades en el desarrollo. Sí, aquí habéis trabajado mucho con el sistema de estudios, pero vosotros, cuando edificáis, ahora sale la etapa nueva, le dais la posibilidad al cliente de tener tipo también de una recámara y posibilidades de hacer de 2 recámaras uniendo dos departamentos, ¿es así? Así es, nosotros tenemos la oportunidad de preventa de ofrecerte estas tipologías, como bien mencionas, inclusive en los penthouse, que es la unidad con una alberca privada, puedes hacer ya sea 2 unidades separadas o con una puerta de conexión entre ellas, y la alberca te damos opciones de hacerla una sola pieza arriba o cada una que tenga individual, o inclusive de preventa podemos ofrecerte hacer jacuzzi si quieres algo más pequeño, más que ocupe menos espacio. Te podemos hacer un jacuzzi o inclusive, pues, no sé, podemos hablar, ¿no? Se puede negociar sin ningún problema porque estamos en preventa. Exacto, y somos los constructores, ¿no? Claro. Y ese es el momento de hacer los planes de tu condo. Bueno, pues nos vamos a la ubicación de Zoy, ya la hemos comentado, muy buena zona. Tenemos hecho el vídeo anterior donde estábamos allí hablando. Si pudiera recuperar ahora cuando hablábamos allí, lo pondría aquí, pero ya podéis ver el vídeo anterior. Estamos en la ubicación, estamos ahí hablando de la zona, grabando. Luego a lo mejor más tarde me acerco otra vez a la ubicación y nos vamos a ver las características del desarrollo. Vamos a verlo. Bueno, aquí se puede ver lo del Paseo del Carmen, que es este edificio, justo el departamento, lo que es el edificio está por esta zona de acá, el muelle del ferry a Cozumel, la playa del Parque Fundadores, el Parque Fundadores lo tenemos aquí, muy buena y excelente ubicación, ¿eh? Claro, como dices, en el Parque Fundadores podemos encontrar pues lo que es México, ¿no? Mucha vida mexicana, tenemos los voladores de Papantla, tenemos danzantes prehispánicos, muchas veces tenemos artistas presentándose en este lugar y pues cerca, aquí está el Parque Fundadores y justo aquí está la estación del ADO. Exactamente. Y como puedes ver, la conexión, aquí cruzas a Cozumel y aquí va a estar Soy. Entonces, la conexión que tiene este lugar es increíble para el turismo, muy buen punto para ser rentado. Esa es una gran ventaja del desarrollo. Yo quiero decir algo más porque Joel pues dice el ADEO. ¿El ADEO qué es el ADEO? Porque nosotros lo entendemos perfectamente, los que vivimos aquí, lo que vosotros los que estáis viendo el vídeo y no tenéis mucho sentido de lo que significa el ADEO, es el autobús que nos trae a diferentes lugares de México, pero sobre todo el que te va a llevar al aeropuerto y te va a traer del aeropuerto. Y por eso lo estábamos hablando, porque si tú vienes del aeropuerto no necesitas agarrar un taxi, también te agarras el bus, te deja aquí y desde aquí a donde está tu departamento son 7 minutos andando. Así es. Entonces no tendrías que agarrar ningún taxi más una vez que llegas del aeropuerto. Sí, y claro, para ti y para tus huéspedes. Claro que sí, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a seguir conociendo, ya hemos visto la ubicación, lo que tenemos cerca de aquí, el Parque Fundadores, por ejemplo, el poder disfrutar del mar a todas horas, porque aquí por suerte lo disfrutamos, y esta es la vista frontal del edificio, como lo estáis viendo. Aquí tenemos la entrada al lobby, entrada al aparcamiento. ¿Cuántas plantas tenemos? 6 plantas en total, ¿no? Así es. Esta es la calle, la avenida 15. Sí. Ajá. Estará viendo hacia allá la fachada y pues podemos apreciar todos los materiales que estamos implementando y como siempre utilizamos de la mejor calidad. Ajá.
Materiales que son durables, son resistentes bajo el sol, de bajo mantenimiento, porque recordemos que esto, aparte de ser tu casa en el verano, pues es el condo que pones a rentar, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es un bajo mantenimiento. Bueno, pues tenemos que se va a entregar en febrero de 2027, por lo tanto tenemos 2 años y algo para terminar de pagarlo, por ejemplo. Son 53 unidades, departamentos tipo estudio de 1 y de 2 recámaras que se pueden hacer, está previsto, y penthouse de 1 y de 2 recámaras. Vamos a seguir conociendo un poquito el desarrollo. Esta sería la vista del lobby, que eso es muy bueno porque cuando llegas, pues que te encuentres una persona ahí, que no pueda entrar cualquiera, que haya una vigilancia, que te traten bien, que te den consejo para cualquier detalle que necesites, ¿no? Así es, como sabemos que nuestros huéspedes y también los propietarios necesitan como esa guía de concierge. Aquí vamos a tener el concierge que te va a ayudar a agendar lo que necesites, inclusive, como dice Paco, tours, o si quieres ir en un servicio privado al aeropuerto, también te van a ayudar con eso. Cualquier reserva del restaurante, no sé, cualquier cosa, ya que ellos van a... Y si llegan a una hora anterior a la que ellos le van a dar el departamento porque lo has puesto en renta, por ejemplo, ya pueden esperar en estos sofás, les pueden guardar las maletas, tienen baño aquí en la parte de abajo y bueno, en pocas palabras van a estar cómodos. Así es. Luego tenemos el tema de amenidades. ¿Qué amenidades vamos a tener en este desarrollo? Servicio de concierge, que le acabamos de hablar. Terraza, de rooftop, gimnasio, la alberca con vista al mar, lobby con recepción, todo va a tener sistema de seguridad, el estacionamiento subterráneo, vamos a tener bar and grill en el rooftop, en el solarium con wifi para las personas que trabajan en casa. Todos nuestros cuartos son inteligentes, por lo cual tienen comando de voz por medio de Google. Aquí tenemos el sistema y con el cual puedes controlar luces, puedes controlar el aire acondicionado, el blackout, que también pues se puede conectar al comando de voz. En realidad es una experiencia súper padre porque, por decir, como ya te he comentado varias veces, Paco, es muy cómodo para nuestros clientes cuando están disfrutando de nuestro rooftop. Imagínate estar viendo a Cozumel y de repente digas, oye, ya me voy a ir a mi habitación, ¿no? Pues por tu celular enciendes el aire acondicionado y cuando bajas ya está refrescando. Y el servicio de spa, que lo podrías tener ahí también. Fijaros, las vistas, estas no son mentira para nada, ¿eh? Estas vistas que estamos viendo las vas a tener desde el roof, porque la cercanía del mar es muy cercana y no hay edificios delante, no hay edificios altos. Hay un aparcamiento, el Paseo del Carmen, por lo tanto tus vistas van a ser excelentes. Y esta vista está hecha casi en el anochecer. Vamos a seguir, a ver qué más tenemos por ahí. Esto es un render de la parte del roof. Entonces tenemos la vista de la piscina Infinity, va a ser con forma de L, la piscina Infinity, para que tenga un poquito más de tamaño. Y las vistas a Cozumel y al mar que tenemos ahí. Esta es el área donde tú te puedes llevar, si quieres, un ordenador, te puedes llevar comida, y en vez de utilizar el departamento para comer o para los invitados, para los amigos, te los subes aquí arriba al roof y que disfruten. Está muy bonito, ¿eh? Así es, la vista, honestamente, es de las pocas que quedan en Playa del Carmen con esta cercanía, ¿no? Ya Playa del Carmen lleva sus años de desarrollo, cerca de 50 años, y pues claramente las mejores ubicaciones son las que se llevan el mejor tajo, ¿no? Y en esta ocasión, pues se está ubicando en un excelente punto. Vamos a ver cómo nos entregan los estudios, vamos a verlo un momentito, departamentos, a ver. Este tipo de estudio, este sería el plano del estudio con tu entrada, tu cocina, el baño completo, la parte del sofá, área de comida, cama king size, un closet y una terracita que tendrías ahí. Muy completo, es alargado, es rectangular y los metros cuadrados aproximados que tendríamos serían de 40 metros cuadrados. Los precios, como estáis viendo, desde 195.000 o en pesos, dependiendo de cómo esté, ¿no? En ese momento. Así es, Paco, y cabe mencionar que solamente tenemos 2 unidades en este precio, en $195,000, y en este momento, por estar de lanzamiento, tenemos oportunidad de dártelos en sistema de pagos 30-70, que significa que el 30% nos lo das de enganche a la brevedad
y el 70% te lo vas a dar hasta la entrega En legal, febrero. cuando ya puedes aplicar inclusive un crédito hipotecario. Qué bueno que ha pronunciado la palabra legal, porque una cosa es la entrega física, que es lo que vamos a hacer ahora con ese desarrollo que vamos a visitar, se le entrega la parte física, ya lo pueden disfrutar del departamento, y otra cosa es cuando ya puedes escriturar, que eso tarda unos meses más, pero tú ya lo estás disfrutando. Pero entonces, en este caso, del 30 al 70, te beneficia porque ya puedes pedir un crédito hipotecario, ¿no? En este caso. Así es, a la verdad no, ya se te da la fecha de que se te entrega legalmente el condo, y a partir de eso ya puedes solicitar a tu banco pues lo que es tu crédito para pagarlo. Bueno, vamos a seguir visitando un poquito esta brochure que tenemos aquí. El interior de un departamento, mira, pues os lo entregan totalmente amueblados y equipados, pero no decorados. Quería decir que esta planta no la vas a tener, la cafetería tampoco. Sí vas a tener el resto de electrodomésticos, ¿no? No vas a tener platos, cubiertos, no vas a tener las sábanas, la cama sí la vas a tener, el mueble también, el sofá también. Pero detalles como los cuadros, eso tampoco, las plantas. El baño se te entrega completo, aire acondicionado también, así que prácticamente poco gasto vas a tener. Así es, y como comentas, Paco, bueno, solamente para tus seguidores, ahorita si quieres es tu condo con llave en mano, ¿qué significa? Que aparte de amueblado equipado, solamente para tus seguidores, si están listos para adquirir su condo, podemos ofrecerles esta llave en mano, ¿no? Con mucho gusto, comuníquense con Paco, ya les decimos cómo funciona, para que solamente lleguen cuando reciban el condo y prácticamente nada más lleguen a disfrutar. Nada de que tengo que ir a comprar a alguna tienda tal cosa. Totalmente, hasta con el destapador de la cerveza viene incluido. Bueno, pues eso es parte de la negociación que vais a hacer en caso de que no comuniquéis con nosotros. Joel os va a apoyar porque dependiendo de cómo vais a hacer el pago, no, pues se puede llegar a ese punto, ¿no? Vamos a viendo otro, el de una recámara, vamos a ver. En este caso los tenemos desde 208. Acordaros que todos los departamentos, dependiendo de la ubicación dentro del desarrollo, van variando sus precios. En este caso es un departamento un poquito más ancho y le han puesto un separador para que tenga privacidad en la cama. Tú cuando entras por aquí tienes tu baño, tienes tu cocina, tienes tu sofá, tienes tu terraza, y aquí le han puesto un separador a la cama. Por eso se le llama de una recámara en este caso. Así es, Paco, y aquí cabe remarcar que podemos hacerlo de concreto o hacemos puertas deslizables, ¿no? Son muy bonitas, o se pueden poner, te digo, concreto con puertas deslizables, o podemos hacer tipo los biumbos que nosotros tenemos en nuestras unidades. A ver De esas de madera, ¿no? Ajá, que dejan pasar un poco la luz, y pues también vienen con su aire acondicionado acá, y pues listo para disfrutarse, ¿no? O sea, Y también son también de los mismos metrajes, de unos 40 metros cuadrados aproximadamente. Vamos a ver el interior de cómo, otro interior muy parecido al anterior. Luego tenemos de dos recámaras. Dos recámaras son dos departamentos tipo estudios que se unen. O pueden ser así, o pueden quitarle todo esto y buscar otra distribución diferente, ¿correcto? Así es, como estamos en preventa, tenemos la oportunidad claramente, cuando te acerques con nosotros, te vamos a dar varias opciones, y si tienes alguna sugerencia, como tenemos los arquitectos aquí en casa, con gusto lo podemos consultar, y si lo podemos hacer posible, con mucho gusto lo vamos a hacer. Mira, en este caso, ¿por qué motivo se hizo esta forma? Porque muchos de vosotros, cuando compréis un estudio, pensáis que la familia es numerosa, y si os acercáis a disfrutar vuestro departamento, si compráis separado no os gusta, porque entonces la familia se va para un sitio, se va para otro. Lo queréis unido, tenéis la puerta, y aquí podéis vosotros jugar un poquito en el sentido familiar, ¿no? Pero cuando luego lo pongáis a la renta, esta puerta se puede cerrar con llave, tú puedes rentar uno y puedes disfrutar el otro. O puedes poner todos a la renta, diferente. Exactamente, en realidad es una tipología muy buscada, ¿no? De todas las personas que vienen con familia a hospedarse por acá, pues buscan este tipo de tipología, porque ya si eres propietario y solamente vienes tú con tu pareja, puedes quedarte en y bloqueas la puerta, y se mantiene en renta. Ajá. Si viene toda la familia, pues como dice Paco, lo abres y todos están juntos en un solo condo.
Y aquí lo único que se hace es duplicar el precio prácticamente. Se abarata quizá un poco con la negociación y ya estamos. Entonces tenemos 80 metros cuadrados de departamento en este caso. Vamos a seguir viendo. Esta sería otra forma en la cual la cama, pues ya abriendo las cortinas tenemos estas vistas, pero estas vistas las podéis tener desde ciertos departamentos que dan hacia el mar, a partir de la tercera planta, la cuarta, la quinta aproximadamente, ¿no? Así es, de hecho, más adelante vamos a ver las ubicaciones y en quinto nivel tenemos uno muy bueno, con vista Ajá. hacia el mar. No es penthouse, es solamente la unidad y estás en muy buen tiempo de diseñarlo como quieras, ¿no? Ya sea una recámara, estudio, lo que quieras, nosotros te vamos a ayudar. Eso sí, con esas vistas al mar el precio del departamento va a ser más alto que si estuvieran en las plantas inferiores sin vistas al mar. Vamos a ver los penthouse. Los penthouse están desde $350.000. Son dos niveles, acordaros. Esta es la serie, la parte de abajo, con su escalera. Subimos por la escalera y tenemos la parte de arriba. Ya veis que la parte de arriba es área de camastros, una piscina privada, un baño y un área de esta para si te quieres preparar comida ahí. O subirte comida y ponerlo por ahí esa zona. Y en la parte de abajo viene a ser como un estudio normal, en el cual lo disfrutas. Aquí pues tenemos ya 80 metros cuadrados, la parte de abajo y la parte de arriba, y el precio pues atractivo también. Entonces ahora ya nos vamos al de una recámara, sería Sí, otro penthouse, pero ya con la separación, ¿no? Aquí tenemos la separación y es diferente, es un poquito más ancho, más cuadrado, pero los mismos metros cuadrados, son 80, 81, 82 aproximadamente. sí, así es, son de las unidades más exclusivas, se puede decir, porque como pueden ver tenemos la planta baja con el condo y las escaleras que te llevan a tu alberca privada, ¿no? Con asoleadero, área de grill y baño completo, hay regadera también. Estas unidades también son muy especiales, de hecho puedes personalizar la área de alberca, muchas personas la traen a la mascota y les gusta dejarlas en esta área. Y como tú dijiste al principio, a lo mejor ¿para qué quieres una piscina tan grande? Yo quiero un jacuzzi porque yo tengo la piscina Infinity que puedo subir desde allá. Bueno, no tengo que subir, la tengo en el mismo nivel, Ajá, la piscina Infinity. así es, y pues te pasas el día en la Infinity. Ajá, y cuando ya sientes que es hora de regresar a tu condo o que se cierran las instalaciones de la alberca, tú puedes seguir en tu alberca privada, jacuzzi, lo que tú decidas. O para hacer alguna fiesta privada, con la Sí. familia, etcétera. Se puede hacer muchas cosas. Así es se presta mucho para celebraciones, ¿no? Especiales, fechas especiales. Imagínate la mesita aquí con la botellita y las flores, ¿no? Para el aniversario, ya sabes, siempre hay que dar un buen detalle a la... Y lo mismo que hemos visto de una recámara, podríamos tenerlo de dos recámaras, como lo estáis viendo. Entonces aquí se puede ampliar lo que es la piscina. Bueno, ya lo veis, como hemos hablado anteriormente en los estudios que son de dos recámaras, pues aquí en el penthouse de dos recámaras sería parecido, ¿no? Tenemos la parte de abajo, la habitable, y la parte de arriba, la que vas a disfrutarla. Sí, de hecho, aquí todavía se pueden hacer más implementaciones, porque también acuérdate que podemos bloquear también estas puertas. Se puede rentar completo, por separado, cada condo con su alberca, o inclusive solamente puedes rentar la parte de abajo y bloqueas la puerta de la alberca, ¿no? Exactamente. Y pues preventa, puedes escoger si le hacemos una sola alberca de este tamaño o cada una tiene su alberca propia o quieres una alberca y un jacuzzi, puede ser todo. Y los precios que tenemos para este modelo, $680.000. El plan de pago, ¿cómo lo podemos negociar el plan de pago? Ya hemos hablado del 30-70 para dos unidades, ahora tenemos el plan de pago que sería el que habitualmente trabajamos con todos, ¿no? Así es. Un depósito un apartado de ¿cuánto? Apartado lo podemos hacer por $1,000. Ajá. Siempre esto más que nada es para sacar tu unidad del mercado, ¿no? Para lo ponemos en color amarillo para que todos los asesores sepan que ya está reservada. Y de eso posteriormente tenemos un plazo de 15 días, 3 semanas para recibir el total del 30% de anticipo. Y en pocas palabras también, cuando tú haces un apartado, aparte de que se aparta para que nadie lo pueda vender, tú has parado ahí la venta en ese precio,
Porque según se van vendiendo los departamentos van subiendo de precio, eso es algo habitual. ¿A que sí? Así es, tiene un tiempo de construcción, ¿no? Todo está calculado para que empiece la construcción. Entonces, una vez que empieza la construcción, claramente los precios se suben, ¿no? Bueno, durante la obra tenemos el 60% para ese plan de pago y el 10% contra entrega. Así, Pero aparte de esto, pues se pueden negociar ciertos detalles a lo que se puede hacer desde su punto de vista también. Esto es lo habitual, lo que estamos claro, haciendo. sí, cabe remarcarles, chicos, que este 60%, tú vienes con nosotros y después que ya hicimos el apartado, empezamos a hacer el contrato y tú nos dices si es para ti cómodos pagos mensuales, cada 2 meses, cada 3 meses. Tú nos dices con nosotros y nosotros te vamos a siempre asesorar para hacerte un plan de pagos lo más cómodo para ti, ¿no? Dependiendo, hay personas que vienen de otros países, tratamos de hacérselos cada 6 meses, ¿no? Para que ya ves que la transferencia le sea más cómoda y no tan pesado de estar cada mes, pero siempre estamos abiertos a escucharte y hacérselo más cómodo, ¿no? Si el anticipo el 30% de enganche, lo podéis hacer superior, pues ya se llega a un acuerdo para ver si te pueden hacer un pequeño descuento. Estamos en el Frank and Family, si Así ahora es. apartan, pueden recibir en este momento un 5% de descuento para estos departamentos, no para los de 30 a 70, ¿eh? Así es. ¿Correcto? Así es para los departamentos con este plan de pagos. Tenemos todavía el Friends and Family, que es el 5% de descuento. Bueno, pues vamos a seguir pasando, vamos a ver ya lo que queda de esto es lo que estábamos hablando. 30, 40, 30, sería otro plan de pago diferente, pero bueno. Vamos a ver lo que queda de inventario para que vean que pueden disponer en cualquiera de las plantas. Todavía tenemos unidades. Hay un 20% aproximadamente de ya apartados y comprados. Así que estamos en buen momento todavía para elegir la ubicación. Entonces estamos entrando en el inventario. En la planta baja tenemos unidades especiales como son estas de aquí. Y ahora lo va a explicar Joel por qué motivo son especiales esas unidades en la planta baja. Aquí podemos ver que estas unidades Ajá. tienen 50 metros cuadrados porque solamente el condo tiene 40 metros cuadrados. Pero tenemos este terreno excedente que vas a tener tu patio, en el cual tú puedes adaptar una zona, y así, ya sea de hamacas, puedes poner inclusive el asador, o sea, en este tipo de lugares te puedes expandir más, ¿no? Y de hecho podemos asesorarte aquí, proponerte diferentes opciones para que desde aquí, o sea, tengas, por decir, aquí recuerda que en preventa podemos hacer muchas cosas. Y aquí podemos mover lo que es tu sala. Entonces, acá tendrías más mesas y aquí el fondo tu patio, ¿no? Y también me comentaba antes en privado que lo bueno de este departamento, a excepción del baño, todo lo demás lo podemos mover, casi todo. Por ejemplo, donde está la cama la podríamos pasar aquí al principio para que tú al final tuvieras tu sofá, tuvieras tu cocina, fuese para aquí al principio. Más o menos es así, ¿no? Así es, mira, como por decir aquí que tenemos a la entrada, podemos también en algunas unidades, sobre sugerencia, podemos cambiar lo que es la orientación del baño. Sobre algunas en algunas unidades. Ajá, sí, es sobre algunas unidades. Podemos modificarlo, claro, lo consultamos con nuestros arquitectos para saber que lo estamos haciendo bien de la manera correcta y pues sobre sugerencia del cliente, ¿no? Otra cosa que les quiero decir, esto tendría mucha privacidad, no te daría la calle, te daría un patio interior, por lo tanto no estarías expuesto a que pase la gente por la calle y te esté observando, ¿no? Así es la parte de atrás va a haber una barda, ¿no? Ajá. Entonces va a ser muy, muy privado. Y pues ahí puedes hacer inclusive un jardín. Hay muchas personas que les gusta tener sus plantas, el asador y poner hasta la fuente. Es ese tipo de unidades donde puedes hacer esos espacios. Aquí en estas de una recámara, que son todos estos que tenemos aquí delante les quiero aclarar que esto no es una piscina, esto es un ojo de agua, ¿es correcto? Así es un lugar, en realidad es un patio central, ¿no? Se está haciendo para que tenga más vista el desarrollo y también pues vamos a poner áreas verdes, ¿no? Claro. Esto pues más que nada para que sientas lo que estás viviendo, ¿no? Que es Playa del Carmen, cerca del mar y pues el contacto con el agua.
Y bueno, pues estos departamentos de 40 metros cuadrados son con recámara privada, por eso es de una recámara, ya está cerradito. Y en la parte esta, que es la frontal, que nos da hacia la parte del lobby, que sería esta la entrada del lobby, la entrada del aparcamiento, si no me equivoco. Las dos unidades que hay aquí son de 195.000, estas sí que entrarían, estas son las que entrarían en el 30-70. Así es, solamente tenemos estas dos unidades en 30-70, como les comentamos, 30% de enganche y 70% hasta la entrega legal. Muy bien. Y esto estaría un poco elevado por eso estas escaleras que vemos aquí, por lo tanto tampoco te molestarían la gente que va por la calle andando. Así es, todos nuestros desarrollos, pues aunque los vemos aquí en los inventarios o en los renders, de hecho en la pasada, en la presentación, podemos ver cómo tenemos una elevación de 1 metro y medio aproximadamente. O sea, nada está a ras de piso, para nada. Vamos a subir al segundo nivel. Aquí tenemos todos libres. Aquí en el segundo nivel siempre se van vendiendo antes los de niveles más altos, ¿no? Aquí hay uno vendido en este nivel. Son de 198.000 los que dan a la calle. En el patio interior 208.000, lo que da al ojo de agua. Y estos los que dan a la parte donde estarían los primeros que hemos visto. Y los precios rondan, pues ya lo veis, desde 198.000, si no me equivoco, que son estos de aquí abajo, hasta 210.000, que son los de más atrás de ahí. Oye, ¿por qué motivo que estos son de una recámara y estos son de...? Esto es una pregunta que a veces yo me hago, a lo mejor no la tendría que hacer, pero estoy viendo que el precio esté más caro los que dan al patio de atrás que no los que dan a la parte del ojo de agua. Y estos tienen privacidad con una recámara y estos no. A eso me refiero, ¿sabes? Este en realidad, mira, esta es una recámara. En realidad tenemos la opción de hacerlo también del mismo modo que sin la división. Okay. Entonces, podríamos, entonces el precio baja, ¿no? El costo bajaría de la unidad, pero pues esto lo podemos platicar, ya dependiendo de si estás interesado, pero sí, como también somos constructores, no solamente estamos para hacer las modificaciones hacia adelante, sino también, si es posible, podemos hacer en tipo estudio. Vamos a subir de nivel, a ver cómo lo vemos el siguiente. Si vais recordando los precios, os vais dando cuenta que van subiendo según el nivel. Estos ya subieron a 220, estos subieron a 215 y estos subieron a 205, los que dan hacia la calle. Así es. Todavía tenemos bastantes ubicaciones para ir apartando. Así es, ahorita estamos, pues claro, en una etapa muy temprana del desarrollo. Sin embargo, se está moviendo mucho, está llamando mucho la atención. Vamos a ver el siguiente nivel. Aquí ya se empiezan a ver que en el tercer nivel, pues estas de acá, creo que ya tienen vista parcial al mar. Queda una solamente de 250.000. Así es, desde el tercer piso, más o menos ya volamos el dron también. Y más o menos desde el tercer piso ya se empieza a apreciar el mar. Claramente, entre más arriba, lo vas a poder apreciar mejor, ¿no? Y bueno, pues ya subirán a 225 y a 215 los que dan hacia la calle. Las medidas son iguales, prácticamente. En eso ya no me meto. Ya son 40, 41, 40 metros, 41 aproximadamente. Vamos al cuarto nivel. En el cuarto nivel ya también se está viendo... Estas ya, yo diría que ya tienen vistas al mar, 270 y 270, en este caso la cuarta planta. Y estas de aquí que dan al patio interior no tendrían vistas al mar y estas dan a la parte de dentro, a la calle. Así es, precisamente la vista al mar es lo que hace la diferencia, ¿no? Vamos a ir ya al quinto nivel, que ese quinto nivel es el que manda prácticamente. Esta es la unidad que tú me comentabas que tiene sus vistas al mar impresionantes. Así es. Y que ya se han vendido el de 2 recámaras que tenemos ahí en penthouse. Este es estudio. Así es estudio. Vean, por decir, acá abajo los penthouse están en $350,000. Pero tiene los dos niveles. No tendrá un nivel, pero la vista hacia el mar está en $300,000. Aquí... Y también que está muy cerca ya de lo que es el roof, así que si quieren disfrutar también de mejores vistas aún, todos los departamentos, todos, van a poder disfrutar de las áreas comunes con unas vistas al mar excelentes desde el roof. Así que vosotros valoráis si queréis privacidad en vuestro departamento o queréis subir al roof y disfrutar el día allí, como se está viendo ahora. Fijaros en el roof, por ejemplo, el de 2 recámaras de abajo que tiene su piscina privada ahí, este ya está vendido.
Esto sería la parte de abajo que queda a la venta todavía, que sería frontal. Y esta es la área común, donde la piscina hace forma de L para que sea un poco más grande, con tu área de camastros, área de sentarte a comer, ordenador o lo que sea, tu gimnasio que tendrías aquí, el área de spa, y esta sería la parte del área común, con unas vistas excelentes, porque ahí vas a tener unas vistas maravillosas. Y estos son los demás penthouse que están todavía a la venta, son un poquito para que vean la piscina que tienen estos. Estas serían las que dan a la calle, prácticamente, con su piscinita, pero todos, a través de este pasillo, se comunican al área común, todos los penthouse desde arriba, no necesitan bajar abajo, pueden ir por aquí. ¿Es correcto lo que he comentado? Así es, Paco, este es el área de rooftop y pues cabe mencionar, amigos, que es el momento que si estás buscando comprar tu condo, es el momento que te podemos hacer un plan de pagos más cómodo, ¿no? Y donde vas a encontrar el mejor precio, el precio más bajo al mejor plan de pagos. Ya vieron lo que tenemos de 30 a 70, es una gran oportunidad para los inversionistas que están buscando siempre una excelente oportunidad. Y pues nada, ahora sí que comuníquense con nosotros y con gusto los vamos a atender. Pues claro que sí, acordaros, cuando compráis un departamento en preventa que se va a entregar a más de 2 años, no te estás descapitalizando de golpe. Sí, sabemos que se va a entregar en 2 años y que ahora el precio está ahí, pero cuando te lo entreguen su precio habrá subido con la plusvalía. Así que es una buena manera de invertir. Bueno, Joel, pues vamos a hacer un vídeo corto también por las redes sociales, ¿te parece? Claro que sí. Y a los que habéis visto el vídeo os invitamos a que nos llaméis, os pongo en contacto con Joel y ahí podemos aclarar cualquier duda que tengáis. Venga, hasta luego, Joel. Hasta luego. Bueno, pues estamos aquí en la Quinta Avenida ahora mismo. Me he venido con Joel. El tiempo se ha nublado bastante en este rato. Antes lo teníamos con sol y nubes, pero no estaba tan nublado. Vamos a este desarrollo que se llama Tom Tower. Joel, perdóname, pensaba que estabas hablando para decirte que tienes el micro puesto. No. Vamos a esta nueva entrega que tenéis vosotros, se está entregando. Esto empezó, acordaros, hace unos 3 años y algo. 3 años aproximadamente. Aquí había un edificio, lo tirasteis abajo. Nosotros lo hemos visto nacer prácticamente este edificio. Qué bonito ha quedado y qué bonito se está entregando. Yo espero que los seguidores que invirtieron aquí pues estén felices porque la inversión les ha crecido mucho. De su entrega, que es ahora mismo, a cuando ellos invirtieron, pues hay una diferencia de precio bastante importante. Todavía están con los acabados, todavía no está terminado del todo, pero ya se están entregando algunos departamentos. Los seguidores que han comprado van a ir viniendo poco a poco. En este caso, la semana que viene tendremos a uno de ellos por aquí. No grabaré su departamento, pero sí que a lo mejor le vengo a saludar. Esta es la parte del aparcamiento, la parte del lobby. ¿Qué te parece si les enseñamos cómo se entregan terminados y les enseñamos un poquito el roof? Claro que sí, vamos a ingresar al edificio y vamos a ver una de las unidades que ya podemos visitar. Venga, vamos a verlo, porque están todos vendidos desde el inicio. Prácticamente se vendió el edificio en 3 o 4 meses, se vendió el edificio entero. Sí. Y bueno, faltan los acabados por fuera, lo tienen que hacer toda la limpieza, pero ya pueden venir y disfrutar de su departamento y de las amenidades cuando nos vengan a visitar. Voy a parar un poquito a esta señora. Soy de Monterrey. Hola, venimos a ver uno. Raíces, Ah, no, qué que lo grabe. gusto, de verdad. Qué bueno. Porque pensaba venir, bueno, ya me vine a vivir a Playa del Carmen y un día conocerte, qué gusto. Joel Baltasar, soy de Qué ventas. Qué linda familia tú y tu hijo, de verdad. Gracias. Que Dios los bendiga, qué gusto. Hasta luego. Bueno, pues vamos para adentro, Joel. Explícame esto de la entrada para que lo entiendan cuando invierten. Por ejemplo, tenemos aquí esto para los departamentos, para que sepan quién entra, quién sale. Así es, en cada departamento dentro tenemos una cámara también con un teclado donde puedes poner la clave privada de tus huéspedes, ¿no? Puedes ver quién entra, quién sale. Y en esta ocasión nosotros utilizamos una clave general, pero cada departamento tiene su entrada. Oye, Entonces, qué bonito ha quedado el logo de Tom Tower, me gusta muchísimo y esto está fantástico. Pero aparte de que tú desde tu departamento sabes quién entra, quién sale y tal, tenemos una persona aquí en el lobby, ¿no? aquí, así es, tenemos concierge.
Mira el lobby qué bonito ha quedado, que es lo que estábamos hablando antes, una altura bastante buena, decorado con tu sofá. Aquí si llegas tú, por ejemplo, como huésped y el departamento no te lo van a entregar hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, pues puedes esperarte por aquí cerca, te pueden guardar las cosas. Tienes un baño, en caso de que necesites un baño común para todos. Y desde aquí ya te mueves por el edificio. Nos vamos a ir para arriba entonces. A ver, Vamos a enseñar uno de los departamentos, voy a parar aquí y seguimos grabando. Esta es por donde hemos entrado del lobby y fijaros cómo son los pasillos de bonitos, ¿no? Con la decoración de plantas, colores, decoración de techo, Mil luces vistas. indirectas. Bueno, nos vamos a subir por las escaleras, el ascensor me imagino que lo van a poner en marcha en breve. Este es el ascensor. Vamos a ir por las escaleras. Vamos en otro nivel. También vamos a enseñar el departamento. No quiero enfocar el estudio, qué número de estudio es, pero sí quiero enseñaros lo que pasa que mira, tiene las luces puestas, paredes de mármol, forradas en mármol. Es un baño completo, así como lo veis os entrega, con cancelería incluida. Aquí no tenéis que invertirle mucho, papel higiénico, alguna toalla, poca cosa más, ¿no? Luego enfrente tenemos lo que es el closet, fíjate que closet más bonito, donde podéis guardar cosas arriba, le podéis hacer una cajonera ahí arriba, pero el closet se ve precioso y muy útil, con los espacios adecuados. Ahí le puedes poner también una caja fuerte en caso de que sea necesario. El tema que habíamos hablado en la entrada, ¿es así, correcto? Así es, aquí tenemos la cámara para darle acceso, es el portero electrónico, ¿no? Luego tenemos la cocina completa, como veis, se entrega así, solamente tendrías que comprar cubiertos, cosas para cocinar, sartenes, cafetera, detalles de ese tipo. Aquí le faltan 2 sillas, pues no está todo, todavía terminado por aquí. No, apenas están pues aquí equipando las unidades, pero lo que es más de labor ya está hecho, que es la cocina, el closet, ya está los muebles, ¿no? Porque este pues, es un sofá cama que se amplía, así como veis la cama, así se entrega. Tú le tendrías que poner las sábanas, colcha, detalles de decoración en las paredes. Aquí tienes el espacio para poner la televisión, se te pone este mueble, pero aquí tú abres esto y ya puedes colocar tu televisión. Así es. El tema del aire acondicionado, no, aquí no falta mucho, solamente faltarían las sillitas esas de ahí, poca cosa más, ya falta, Así es. Y hay un buen espacio. Y fijaros el tema de la terraza, tienes aquí, por ejemplo, pues estas plantitas, el espacio para asomarte. En este caso estamos dando a la calle y hay partes a la calle y partes al patio interior. El tema de ruidos, aquí no tenéis ningún problema, estamos al lado de la quinta, pero esto te protege de todos los ruidos, no oyes absolutamente nada. Es aislante. Y es muy bueno, el cierre. Es de 10 milímetros de ancho y pues es aislante, ¿no? De hecho, pues yo sé que no lo pueden ver, pero... Más de uno estará pensando, oye, si yo estoy durmiendo me va a dar la luz muy fácilmente. No, también te lo entregan con cortinas de este tipo que te quita toda la luz, esta de aquí. No sé si la estáis viendo. Esas cortinas te la entregan, pero tú le puedes poner otras de tela aparte de esas, a tu gusto. Y luego, pues estamos viendo el mueble de la cocina, que la verdad que está muy bien. Todo esto lo construyen ellos, lo trabajan ellos. Y el tema de cierre, pues que cierre de este insonoro. Aquí podéis cocinar, el horno microondas. En pocas palabras, con un condo como este, un estudio así como el que estamos viendo, las personas que vengan pueden estar el tiempo que quieran aquí, pues sin ninguna necesidad, lo tienen todo cerca, pueden hacer todo andando. El tema del closet es muy amplio, aquí prácticamente no usamos ropa de invierno nunca. Así es. Entonces es una tontería. A mí me dijo precisamente ayer, unos seguidores que me encontré, Paco, la primera vez que yo vine a playa, hice un desastre, porque vine cargadísima con maletas grandes, maletas pequeñas, no necesité ni una tercera parte de todo lo que traje. Así es. Más nosotros los hombres con 2 shorts y 3 playeras a la semana sobrevivimos porque casi no usas nada. En realidad es muy, muy tranquilo vivir aquí. Bueno, el tema de luces, como lo estáis viendo, y vosotros ya le ponéis lo que necesitéis, a vuestro gusto. También os dieron los rodapiés, el suelo de mármol. Pues esta es la calidad de lo que estáis ofreciendo también para Zoe, ¿no?
Así es, exactamente. La calidad de las paredes. Checamos totalmente, nada de pasarse ruidos ni nada. Podemos ver la terminación, ¿no? O sea, no se ve ni siquiera ondeado. La verdad, son muy buenos acabados con 5 diferentes materiales para que se mantenga tanto fresco y ahorres en electricidad. Eso es súper importante, pues entre menos mantenimiento tengas, pues claro, más redituable va a ser tu inversión, ¿no? Y nosotros no escatimamos en los materiales aquí. Vamos al roof en un momentito. Vamos. ¿Tú vas a hacer gimnasio en un rato? Sí. Ahora vamos a subir escalera. Vamos para allá. Estamos aquí arriba en el roof, acabamos de subir andando. Todavía le falta bastante cosa por hacer. Se está entregando departamentos determinados, pero todavía las amenidades no están totalmente acabadas, ni los pasillos. Pero sí que os puedo decir que la pista que tenemos al mar, excelente, no es lo que sigue, fijaros. Desde aquella parte hasta aquella parte de allá. Increíble las pistas, ¿eh? Así es, y eso que está un poquito nublado el día de hoy, pero sin embargo se alcanza a ver la cercanía. Prácticamente 2 minutos caminando, yo creo. Y luego la piscina que tienes aquí, Infinity, que en donde estamos ofreciendo el día de hoy, aún está mucho más cerca. Y las vistas son superiores, ¿por qué motivo? Porque aquí tenemos edificios un poquito altos y allí no tenemos edificios altos delante. Así es, debido a la ubicación y al giro que tiene Playa Carmen, Playa Car, que es hoy, no pueden construir más allá de 2 niveles. Okay. Hasta el momento, ¿no? Que se ha hecho este plan de desarrollo urbano, solamente los comerciales son 2 niveles y eso es todo. Entonces las vistas, por eso tenemos oportunidad de tener excelentes vistas al mar desde hoy, desde el 3er nivel. Bueno, voy a enseñarles ya para estos seguidores que han comprado aquí, que van a recibir su departamento. A día de hoy todavía está un poquito atrasado lo que son pasillos, amenidades, como estáis viendo. Están trabajando todavía el suelo para el gimnasio, las maquinarias están metidas dentro, pero bueno, podrán recibir su departamento. Lo tendrán impecable el departamento, porque el departamento lo tienen que dejar al 100% para que tú lo puedas recibir, pero esta zona de aquí todavía necesita como 2 semanas para su disfrute como tiene que ser, ¿no? Esa es la zona de bar, aquí tendrán que poner las mesas, el gimnasio que está ahí completo, la zona de camastros, una piscina Infinity maravillosa que la van limpiando todos los días para dejarla en su punto, el suelo que le tienen que dar buena limpieza también. En esa parte, en la bajada al ascensor, que le han puesto ahí un techo que yo no había visto antes que lo hayan puesto en otros lugares. Aquí le han puesto ese techito de cristal transparente, que es muy bueno porque así cuando tú bajas las escaleras no tengas ningún problema, para que no esté mojada las escaleras. Qué bueno. Así es, y pues el mármol al ácido, ¿no? Al piso para que no te resbales, inclusive si estás descalzo, no va a haber ningún tema con eso. Bueno, pues yo tenía ganas de grabar este lugar tanto para los que queréis invertir en Zoe como materiales, como se entrega, como para los que ya habéis comprado en este edificio, que sois unos cuantos, para que veáis cómo estaban los avances de obra y que estáis pues ya agarrando fechas para venir a su entrega. Así que así se ve vuestro roof, maravilloso, con unas vistas al mar excelentes, y cuando esto esté acabado, con sus luces de noche que van a ser maravillosas. Sí. Aquí arriba tenemos baños también, tenemos ducha, ahí tenemos una ducha. Y todo esto va a mejorar el tema de plantas, para que sean bonitas, todo eso va a mejorar luego. Ya sabéis que una cosa es cuando se va a entregar y otra cosa es cuando pasan unos meses con su mantenimiento, va a quedar espectacular. Pues nada, Joel, muchas gracias por dejarme venir. Con mucho gusto. A poderles enseñar cómo se entrega. Así es, y pues recuerden, pues, bueno, en este momento, como dice, estamos entregando primero los condos que están abajo, ¿no? En niveles inferiores, y vamos entregando nivel por nivel. Y así se les van a ir citando a los inversionistas. Y pues nada, también de Zoe, excelente momento. Todavía, imaginen las vistas que van a encontrar, ¿no? Que ya son escasas en Playa del Carmen, la verdad. Y pues en Zoe las estamos recuperando, ¿no? Y en una de las zonas más emblemáticas y con un gran proyecto futuro, que es convertir toda esa zona, ¿no? En algo muy mexicano. Recuerden que ahí está el ferry, cruzan los turistas, entonces es un gran punto de partida para todos lados. Entonces, pues cuando quieran venir a visitarnos, háblenle a Paco y los vamos
los vamos a apapachar, les vamos a mostrar todo lo que hay en nuestra hermosa Riviera Maya. Vénganse a vivir para acá, está increíble, nada más vean a Paco cómo disfruta siempre cada día de la playa y pues así ustedes se No, les pero si invita. yo ahora me voy a ir a la playa a bañarme, eso lo tengo claro. Me da igual que esté lloviendo, porque ahora mismo está lloviendo por aquella zona, me da igual que esté nublado, como si está soleado, Así el mar es. está espectacular. Chavalote, ¿qué te parece este desarrollo? ¿Qué te parece lo que hemos hablado de Zoe? Estábamos acompañando por Alex y por Adriana, que la tenemos aquí también observando, que le encanta el lugar, ¿a que sí? ¿Qué te cuentas, chaval? Vaya vistas que tenemos por ese lado, ¿eh? Sinceramente son unas vistas increíbles, qué fuerte. Sí. Pero no es, por ejemplo, la vista al mar esa de una línea, ¿no? Es un trozonte de Que mar. no representa lo que está grabando la cámara, lo que tú dices, ¿a que no? Está complicado. Tendrías que echarle un poquito de zoom, si es que se puede, y con eso podrías más o menos verlo. Pero es de verdad que está bastante bonito. Sí, y bueno, y hoy también que tenemos unas vistas, no sé si el chaval va a hacer una especie de zoom para que podáis ver. Mira. A esto más o menos vemos nosotros, a esa distancia lo vemos. Sí, se ve espectacular, qué imágenes más bonitas. Pues desde aquí, desde este lugar que yo me estoy poniendo enfrente de la cámara, nos despedimos desde Tom Tower, de Zoe, y nos vamos a bañar a la playa. Nos vemos, hasta luego, Joel. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos aquí otra vez, vamos a repetir el día de hoy en Playa de la 38. Es una playa cercana a donde hemos estado. También podríamos haber ido a Mamita, que es la más cercana. Pero me apetece venir aquí a la 38. Y nos vamos a dar el bañito. Ojalá nos encontremos de nuevo con Raúl. No sé si están o no están, pero esta mañana me dijo que estaba mejor la playa por aquí. Y aquí nos acercamos. Fijaros qué bajada más bonita. Y qué bueno que salió un momentito el sol, ojalá me pille que sale este solecito, ojalá me pille ya en la playa, para hacer una foto bonita, porque hay unos contrastes entre el nublado, las nubes de estas de lluvia y el sol, hace un contraste en el agua a veces espectacular. No sé si va a ser el caso del día de hoy, pero bueno. Hay mucha gente porque aparcamientos pues prácticamente casi no queda, pero aún así espero encontrar aparcamientos fácilmente. Aquí creo que hay uno. No, aquí está la máquina de pagar el aparcamiento. Pero bueno, aquí a la vuelta de la esquina me suelo parar, a ver si tenemos sitio. Sí. Bueno, pues ahí dejamos al chavalote que nos va a volar el dron. Lo dejo aquí dentro del carro y yo me voy, que por suerte tenemos carro. Tenemos carro. Ya voy descalzo, ¿eh? Un carro rentado, pero ya tenemos, por ejemplo. Y nos vamos a la playita a disfrutarla. Ya veis que el tiempo no parece de playa y sin embargo hay buen ambiente para ir al mar. Adriana la tengo ahí delante, pero creo que el único que se va a bañar soy yo y la verdad es que estoy contento. Voy con esta ropa a veces a grabar porque primero vivimos aquí en el Caribe, voy con el bañador puesto pensando en que así gano tiempo para luego grabaros aquí en el mar, porque si no tendría que ir a casa y hacer el cambio. Y bueno, pues el ambiente que hay ahora mismo en la playa, más o menos como el de ayer, mucha gente a la entrada, las palapas que están ocupadas aquí. El mar está movido, un poquito más de lo que yo pensaba, pero con corriente de norte a sur. Y un pelícano que está volando ahora a ras del agua, qué bonito. No lo veis vosotros, yo lo estoy viendo. Por ahí va el pelícano. Me encanta verlo volar. Y lo que os decía, ya no queda tanta arena tampoco por esta zona, pero sin embargo se puede disfrutar todavía por aquí. Mamitas tiene un poquito de sol ahora mismo, pero se ve un poquito más oscura el agua. Bueno, pues yo creo que Raúl no está el día de hoy por aquí. Voy a hacer unas fotos. Se ve impresionante esta vista. Bueno, desde esta posición están haciendo unas fotografías. El color del agua se ve bien, un poquito verdoso como ayer, pero se ve bien. La temperatura del agua excelente. Me voy a ir aquí un poquito más a la derecha. Raúl no lo veo, Raúl y su esposa no las veo.
seguramente ya se habrán ido a comer. Hoy no hace falta ponerse ni para el sol, porque total, como no sé por qué llueva, está empezando a llover. El vuelo de dron del chavalote, esperemos que aguante todavía sin llover para que nos dure un poquito más. Ojalá sea así, porque ya está lloviendo, ¿eh? Ya veremos a ver qué pasa. Voy a hacer otra foto desde esta posición. He decidido colocarme aquí más cerca de la salida. Se está lloviendo con fuerza y el dron lo tenemos ahí. Yo creo que lo va a tener que retirar. Pues le he dicho a Alex que retirara el dron porque está lloviendo. No sé si lo va a hacer o no, pero le avisé. Aunque él lo va a ver. Pues el agua está maravillosa. Está lloviendo o no. Y desde aquí dentro, ahora voy a hacer la presentación de Zoe, desde aquí dentro del agua. Voy a poner el principio del vídeo ahora en breve, pero aquí seguiremos bañándonos un ratito, no mucho, 10 minutitos, como suelo hacer. Yo necesito mi baño diario y qué mejor que estar aquí al ladito de casa, al ladito de los desarrollos que ofrecemos y de las virtudes que tenemos en la zona, como poderte dar un baño rápidamente, estés haciendo lo que estés. Voy a meter la cabeza debajo del agua. Bueno, qué bueno. Y gracias a todos los seguidores que están ahí, que gracias a vosotros podemos hacer lo que hacemos a diario. Si no fuera pues vuestro apoyo, viendo los vídeos, comentándolos, compartiéndolos, ayudándonos con su inversión, pues sería muy difícil hacer este día a día, ¿no? También lo hacía antes de hacerlo del canal de YouTube. Yo venía con mi hijo, veníamos aquí a la playa cada día. Él iba a la escuela, terminaba la escuela, me lo traía a la playa y disfrutábamos de un baño. Eso lo podéis hacer con más, menos poder adquisitivo. Lo que sí que tenéis que mirar siempre es: ¿me puedo mantener en playa para tener mis necesidades básicas, como es dormir y comer, por ejemplo? Si puedes conseguir eso, el resto de las cosas te va a dar tiempo a poderlas hacer. Y a mí me dio tiempo, es la gran suerte. Y me dediqué a bienes raíces porque yo ya había trabajado de ello en Barcelona. Ya conocía este mundo, lo que no conocía era el tema de cómo se trabaja aquí en México, a diferencia de cómo se trabajaba allí. Y eso lo fui aprendiendo pues a base de estar trabajando, de ir a cursillos, de pedir información y cada día que pasa aprendemos algo nuevo. Y también están cambiando mucho las leyes, los impuestos, todo está cambiando y todo eso hay que estar muy encima. Bueno, pues voy a parar un poquito y vamos a ver si seguimos grabando. Bueno, pues aquí seguimos en la playita disfrutándola. Sigue lloviendo, pero ya bajó la intensidad de la lluvia. Yo creo que a lo mejor mantiene lo que es el vuelo de dron, o la ha mantenido. No veo el dron por aquí, a lo mejor se me ha desplazado para otra zona. Pero sigue lloviendo, pero muy suave, ¿eh? Las gotitas son menores ahora. Nada que ver como cuando le he dicho que está lloviendo. Es que te puedes encontrar con la sorpresa de que caiga un diluvio y te pueda estropear el dron, como que solamente sean gotitas, como está ocurriendo ahora, y lo normal es que ocurra lo otro. Entonces tú tienes que prevenir, porque tienes un aparato eléctrico por ahí arriba que si se moja, ya habéis visto lo que nos pasó con los bomberos, con el coche. El otro dron, el que tenemos, el mejor, no lo podemos utilizar, se estropea. Mira, otra vez vuelve a ponerse un poquito más intensa la lluvia. Es muy cambiante. Mientras están las hélices en marcha, es más raro que por este tipo de lluvia le pase algo, pero puede ocurrirle. Ahora se está poniendo un poquito más intenso. Y es eso lo que os digo, ¿veis las gotas encima del agua? Pues el otro dron creo que vamos a intentar que nos lo reparen, pero no tengo seguridad de que nos lo dejen bien. No tengo ninguna seguridad de que nos lo dejen bien. Si no, tendremos que comprar otro. El Mini 2, este que tenemos ahora grabando, está bien. Su calidad de imagen es buena, pero si la podemos superar, pues compraremos un tercero, otro dron más. Y ya veremos a ver qué dron, si compramos el mismo, el Mini 3 Pro, que es el que estábamos grabando, que a mí me gusta mucho. Fijaros que ya se ha puesto mucho más intensa la lluvia. Adriana ya se ha tapado con mi toalla, la que me iba a secar, se ha tapado para no mojarse.
Y yo creo que me voy a salir porque esta lluvia es más intensa. Y no me salgo por la lluvia más intensa, sino porque no se moje Adriana. Porque yo aquí dentro del agua estoy a gusto, no lo podéis ni imaginar. Que te den las gotas de agua en la cara y que tú tengas todo el cuerpo calentito dentro del agua. Por eso bajo mi hombro para que no me salga para afuera. Es una maravilla poderte bañar. Y eso sí, siempre aconsejo que si hay rayos, no os bañéis. Pero si no hay rayos, os salgáis. Si hay rayos, os salgáis. Y si no hay rayos, pues seguir aquí dentro, que lo vais a disfrutar. Bueno, me voy a salir por más que nada Adriana, que está ahí, y la mochila, que se me va a mojar todo. No creo que sea una lluvia de mucho tiempo. Yo creo que va a ser una lluvia de 5 minutos, 3 minutos, 4, porque la que trae la lluvia es esta nube, y la otra no creo que traiga lluvia. Pero bueno, voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues nos salimos. Fijaros con qué intensidad ya está cayendo el agua. Bastante fuerte. El dron ya no debería de volar. No debería volar, lo tendría que estar aterrizando el chavalote. Si lo quiere sacar luego más tarde, porque lo saque. Queríamos hacer un directo desde aquí el día de hoy. Vamos a hacer una prueba, pero con esta lluvia pues tampoco, como que no. Pero está bonito, muy bonito. Hoy seguro que no me seco, estando aquí a la intemperie. Otro día salgo del mar y digo, me voy a dejar secar por el aire. En este caso no. Bueno, por ahí va Adriana. Yo me secaré ahora cuando llegue el coche. Bueno, aquí tenemos la pirámide. Mira, ya pusieron el toldo, ayer estaba quitado. Qué bueno. Voy a hacer una foto desde aquí. Ya está parando la lluvia, Esto es lo que os decía, que pasa esa nube que tiene todo el agua, llega otra, a lo mejor no va a llover nada, y luego llega otra, tiene lluvia, y así vamos a estar el día de hoy. Pero bueno, nos vamos con el chavalote. Él nos va a contar cómo le ha ido con el dron. Pues yo que creía que iba a parar, otra vez se puso fuerte a llover. Está lloviendo en este momento fuerte. Me pude secar aquí al lado del carro. Oye, chavalote, ¿Qué tal? ¿cómo te fue el vuelo de dron? Yo creo que no muy bien, ¿no? Bueno, no muy bien porque estaba lloviendo, pero pude grabar aunque sea 4 minutos y tomar unas fotitos. Ah, pues qué bueno. Pues nada, os pongo ahí el vuelo del chavalote y nosotros nos vamos para casa para preparar la comida. Venga, pues para allí nos vamos. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Pues las 5:25 vamos por la CTM, nos vamos a dirigir a un desarrollo también del mismo tipo de esta mañana que hemos estado, pero esto lo voy a grabar para mañana, porque también aparte de ventas también tenemos rentas, departamentos en rentas, y cuando los desarrollos se entregan, algunos de los clientes confían en nosotros para que se lo pongamos en renta. Os quiero enseñar cómo es ese desarrollo, pero eso lo vamos a poner luego más tarde, en el vídeo siguiente. Más que nada estoy grabando ahora en el sentido de que estamos todavía de día, pero estoy hasta a punto de anochecer, media horita va a estar de noche, y seguramente nos vamos a ir a dar una vuelta por la Quinta Avenida. El desarrollo que vamos a grabar lo tenemos aquí a la izquierda, y bueno, pues luego seguiremos grabando por la Quinta. Este es el desarrollo que voy a grabar ahora, el departamento por dentro. Está ubicado al lado de la CTM, esa es la CTM. La playa de Pelícano la tenemos a 5 minutos andando. La playa Cocorrif también la tenemos aquí al ladito. Y en este caso este desarrollo es de la misma empresa que hemos grabado esta mañana, para que veáis cómo se entrega, y se acaban de entregar ahora mismo, por eso vamos a grabarlo. ¿Aquí se paga parquímetro? No creo que se pague parquímetro aquí. Bueno, a partir de la siguiente calle no se pagaría parquímetro, pero yo creo que aquí esto sería el último lugar que se paga parquímetro, y en la siguiente cuadra, como no está pintado, aquí ya no se paga parquímetro. Desde esta esquina para allá no, desde esta esquina para allí sí se paga parquímetro, ya veis que está pintado en el suelo. Y bueno, pues luego vamos a seguir paseando por la Quinta Avenida, y yo ahora voy a hablar con Alan y eso lo ponemos mañana, el día de mañana. Así que muchos de los que nos siguen en el canal quieren venir de vacaciones y quieren saber qué tipo de departamentos tenemos. Hay de todo tipo, acordaros. Aquí va a llegar Alan, le vamos a saludar el día de hoy. Y que aparte de estudios que tenemos aquí cerca del mar, también tenemos otro tipo de departamentos. Pueden ser de 1, de 2, de 3 recámaras, a también casas. Ahí tenemos al chavalote este y el otro que va a tomar fotografías, que lo tenemos ahí. También Adriana nos está aquí acompañando. Chaval, les estoy comentando que ahora voy a grabar con la otra cámara. Sí. Que vamos a grabar este departamento que se acaba de entregar. Sí. En este caso es un tipo estudio, pero que tenemos otras opciones, porque muchos que ven el canal, a la hora de que ven lo que estamos ofreciendo de renta, se piensa que tenemos solamente esto. No, hay muchas opciones. Bueno, sobre esta línea hay más edificios. Pero estamos muy contentos con este edificio porque no tenemos nada que nos tape la vista de este lado. Exactamente. De hecho, desde el balcón, las vistas hacia la selva son increíbles. Y no solamente hacia la selva, hacia el mar también. Hacia el mar también. Porque a partir de la cuarta planta para arriba, ya tenemos tercera o cuarta. Aproximadamente tenemos vistas al mar desde aquí, pero lo importante es el rooftop, que es el área común de todos. Sí. Vamos a subirlo, vamos a conocer y seguimos hablando ahí. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahora aquí me despido de Alan porque esto es para el vídeo de hoy, pero mañana tenéis el vídeo con él. ¿Te parece? Perfecto. Que esto es un vídeo que va a salir para mañana, que lo estamos grabando con el celular del chavalote que tenéis ahí con estabilizador. Yo os quiero enseñar las vistas que tenemos aquí desde este roof en el día de hoy, porque hemos grabado ese nuevo lanzamiento de esa preventa, y este es otro de los edificios que os podemos ofrecer. Ya lo veis, tenéis gimnasio, zona de bar, zona de spa, piscina infinity, camastros, zona de descanso y unas vistas al mar excelentes, que allí también vais a tener unas vistas, yo diría que hasta casi igual de cerca como las que tenemos aquí. Muy parejas, unas vistas excelentes. El color del mar del día de hoy, como está nublado y ya son hora del atardecer, pues no se ve tan espectacular como podríamos verlo por la mañana o al mediodía, ¿no? Pero este lugar también está impecable, bonito, precioso, y un lugar excelente para tanto comprarlo, que ya está todo vendido aquí, como también para rentarlo, que es lo que estamos grabando ahora. Aquí tenemos departamento para que podáis disfrutarlos en renta. Alan, vámonos para el departamento porque estoy haciendo hoy un doble vídeo, un ratito aquí y otro ratito para mañana. Porque ya va a caer la noche. Sí, también es eso, nos tenemos que dar un poco de prisa porque luego cuando terminemos de grabar aquí veréis que ya prácticamente es de noche.
Pues nos despedimos del roof y nos vamos al departamento. Y es que aparte de que está nublado, acabó de llover hace un ratito, también está cambiando el horario. Creo que lo van a cambiar pronto. Si te fijas, Pero yo aquí estoy no lo más cambian. temprano. Aquí no lo cambian. Lo Bueno, cambian sí, en es cierto. Ciudad de México, pero aquí no, aquí siempre tenemos todo el año el mismo horario. Ajá, pero independientemente de que lo cambien o no, oscurece más temprano ahora. Fíjate, son Sí. las 5:40 y a pesar, digo, está nublado también y ya está oscureciéndose. Sí, está a punto de anochecer. Ya cuando entro al gimnasio ya prácticamente casi es de noche. Y hablando de gimnasio, aquí tenemos el que nos ofrecen. Este es muy parecido al que os van a ofrecer en el otro desarrollo que hemos grabado esta mañana. Algo así vais a tener. Todo lo que necesitáis para estar en forma y al mismo tiempo disfrutar de un descanso aquí arriba, porque hay algo importante: cuando compráis un departamento no solamente compráis la parte donde vais a habitar, esto de aquí, las áreas comunes las pagáis entre todos, por lo tanto es vuestra. Y entonces, pues qué mejor pasarse aquí el día o invitar a sus amigos aquí a comer en esta parte, o simplemente un área de descanso con una masajista que te llames y ya. O salirte a la playa que la tienes cerquita. Venga, nos vamos. Antes de bajarme quería enseñaros, por ejemplo, el tema de la ducha que tenemos aquí arriba. Luego esto por la noche tiene unas luces increíbles, bonitas, ¿no? Lo que sigue. Y también tenemos los baños ahí, porque así no necesitas bajar a tu departamento. Bueno, ya no vamos a bajar. El chaval está aprovechando para hacer unas fotografías. Eso lo va a añadir en la parte de... Bueno, cuando vosotros buscáis la información en la página web que tenemos, que se llama realteam.net, ahí podéis ver los departamentos que hay en renta. Y bueno, pues estas fotos también irán para ahí. ¿Nos bajamos? Esto es lo que os digo a veces. Estos son la parte de los penthouse. Tenéis vuestra puerta privada, salid de vuestro penthouse de la parte de arriba y ya podéis ir a las áreas comunes, como estamos viendo aquí. Y si no, pues ya bajáis o por escaleras o por ascensor para ir al departamento. Pues Alan se nos va para el departamento, que está en renta en este caso, y yo le voy a acompañar. Pues ya hemos grabado con esta camarita en este momento. El chaval está ahora mismo haciendo fotografías. Este es el departamento, tal como voy a salir en la espalda mía para que veáis desde la entrada cómo se ve. Esta sería la entrada. Aquí tenemos la cocina completa con todo lo que necesitas para cocinar. Tu nevera, tu horno microondas, y luego tenemos el área de desayuno y tu baño completo, como estáis viendo, un baño completo que no le faltan ni toallas ni nada, ni secadora de pelo, nada, absolutamente nada. Y luego al entrar ya tenemos, aparte de esta mesita que tenemos aquí, pues ya tenemos un sofá cama, una cama king size gigantona, una buena terraza con tus sillas, televisión, espejo, reloj en este caso, pues la ha decorado así. Y un buen closet, que es donde está ahora mismo Alan. Total, que todo lo que necesitas para no solamente tu renta vacacional, sino que tú te vienes aquí a pasar unos meses y perfectamente este tipo de estudio, que es amplio, puedes disfrutarlo. Y más con estas vistas que tenemos a la selva, ¿no? Luego desde arriba ya habéis visto las vistas que tenemos, ¿no? Aquí tenemos pura naturaleza en este sentido. Luego la parte de aquí arriba, parte del suelo que es de mármol. Paredes muy bien trabajadas, como lo hablamos antes en el vídeo. Bueno, Alan, yo creo que las personas que quieran rentar aquí en una zona como esta, así de bien de preparado el estudio, no se pueden quejar para nada, ¿eh? No, la verdad que luego te dicen, ay, es que tengo un edificio al lado. Bueno, aquí viste la vista que tienen de la selva. Si no estás conforme con estas vistas, acabamos de ver las vistas. Eso es lo que te iba a contestar. El que se queja porque quiere. Porque si yo tengo ese roof con esas vistas al mar y me estoy quejando de las vistas que tiene el departamento, es que no entiendo lo que me están ofreciendo. Porque el roof, la parte de arriba, como dije antes, es parte de todos y es parte tuya. Porque tú has rentado aquí o has comprado aquí y también tienes disponibilidad de usar eso cuando tú quieras. Claro. Bueno, pues así de bonito nos han dejado, con su aire acondicionado para que no paséis calor. Tu caja fuerte, por si tienes algo que guardar, como dijiste antes, que hasta una laptop te entra dentro de esa caja fuerte. Sí. Y el material que tenemos aquí dentro, excelente. Y fíjate, no tuvieron necesidad de pintar las paredes. No, porque estas paredes están increíbles, están muy bien trabajadas. Sí. Pues ya me retiro. Esto lo quería grabar así rápidamente y este es el pasillo de llegada, ¿eh? Tenemos ascensor y un lobby que luego al salir lo voy a grabar. Ahora, antes de salir, fíjate qué vistas tenemos desde la cama cuando te levantes, que ya lo dije, lo de la cortina que tenemos ahí para que te quite la luz. Y las vistas que tenemos de árboles delante, está precioso, la verdad.
Precioso, no, lo que le sigue. Así es. Pues sí, nos vamos a ir para el lobby. El chaval sigue haciendo fotografías ahora mismo. Pues este es el lobby. Que creo que al subir lo grabé, pero como estamos grabando doble vídeo el día de hoy, pues ni me entero. Vamos a salir, ya está a punto de anochecer, ¿eh? Esta es la sensación que tenemos de tranquilidad, el lugar, el edificio bonito, ¿no? Lo que sigue. Y si tú quieres llegar a las playas, ya te digo, 50 metros a la izquierda tenemos playa Pelícanos y playa Coco Reef. Si quieres restaurantes por esta avenida, en la CTM, o aquí en la Quinta Avenida, que es la siguiente calle, también tiene varios No, restaurantes. pero ¿sabes algo? Si te vas por este lado, que esta Sí. calle pues tiene tiempo que el municipio la va a arreglar, dice que lo van a arreglar, te vas por este lado y te lleva a una playa. Es la Coco Reef. Ajá, y si te vas por este lado te lleva a otra, porque según yo no puedes cruzar de un lado a otro, o tienes que meterte al mar para cruzar. No, es que te puedes meter por el hotel. Ah, no, sí, pero si vas por la playa, creo que la playa no te permite. Ah, no, tiene- por la playa no. Sí, entonces esta es una playa que... Exactamente. Hay una construcción que no te permite cruzar por la playa, o si no te vas por aquel lado y es otra playa completamente distinta. Bueno, pues la puerta está abierta, según nos cuenta ahí el... Ya lo sabéis, también tenéis aparcamiento, ¿eh? Aquí. Este es el edificio por fuera y también podéis venir con vuestro auto rentado, por si habéis rentado un auto, y aparcarlo por aquí. Normalmente vas a tener sitio en el aparcamiento, no hay para todos los departamentos, pero muy poca gente se trae un auto, ¿no? Pero si lo trajeras ahí, y si no, en cualquier esquina de por acá, esta zona es de pago y esa zona de ahí no es de pago. Bueno, nosotros nos vamos a ir a pasear por la Quinta. Alan, muchas gracias por atenderme y por poner estos detalles para la gente, Sí, no, es un placer. para que tengan facilidad a la hora de rentarse y que nos conozcan también a las personas que os estamos acompañando en ese proceso. Sí, por ahí también le mando un saludo a Claudia Landeros y a su esposo. Ay, ahorita se me olvidó el nombre de su esposo, pero le mando un saludo a los dos. Ya pronto vienen también a recibir su condo. Está de este lado. Ah, ok, bueno, Pues ahí para porque que lo vean. sepan que pueden contar con nosotros a la hora de administrarlo. Estamos aquí delante del Perfect Play, que es otro desarrollo de la misma empresa que se entregó aquí al ladito de la Quinta. Este no tiene aparcamiento, pero también es espectacular el desarrollo. Y muy pegado a la Quinta Avenida, en pleno centro, la calle, me parece que es la 12 o la 14, ahora no me acuerdo. Y vamos a pasear un poquito por la Quinta Avenida. Estamos grabando con la DJI. No, esta es la Action 3, que es de la misma empresa. DJI Action 3. Sí, exactamente. Y bueno, he querido cambiar de máquina de grabación por el tema de que la GoPro no me gusta, cuando ya está anocheciendo, como ocurre en este momento, el estabilizador empieza a fallar. Pues me he puesto un micrófono, estos micrófonos nuevos que estáis viendo aquí, son fabulosos, ¿eh? Muy sencillos de colocar y muy fácil de trabajarlo. Ahora, si por ejemplo me encuentro un lugar, yo voy paseando por la Quinta, me encuentro un lugar con música, le voy a dar un botoncito y baja la música y mi voz se sigue oyendo. Y eso va a evitar que tenga problemas de música, por ejemplo. Ahora eso sí, tendré que estar atento. Pues ya veis que hay mucho ambiente por aquí por la Quinta, estoy con Alex y con Adriana. Que chavalote, te hace gusto, ¿no? Sí. Y Adriana la tenemos por aquí. Esto es el tema de perros para si quieres adoptar uno, creo que es. No, ahora no me acuerdo si es así. Pero creo que es ese tema. Bueno, y siempre que paso por aquí me fijo en estas palapas, por los negocios. Ahora... Fijaros que ya tenemos la luz del atardecer en la parte del cielo. Pues el día de hoy ha sido estupendo para los que vivimos aquí, porque calor no hemos pasado, bajaron las temperaturas un ratito. No tan bonito para hacer fotografías, fíjate que aquí ya están poniendo un altar de muertos, por ejemplo, pero para vender esto que estamos viendo. Está bonito, lo hicieron bonito y me gusta. El otro día me preguntaban que dónde voy a ir cuando esté en Playa del Carmen en el Día de Muertos o los días anteriores. ¿Qué pasó? Nada. Que está aquí el Ilios, ¿no? Sí. Que es muy bonito.
Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Paco, buenas tardes. Sábado 11 de octubre, en la 1 de la tarde, desde Playa de la 38. Raúl Aguilera por acá. Te comento, el día nosotros llegamos a las 11:30 de la mañana, se nublaba y salía el sol, se nublaba, hasta que ahora ya se nubló tipo lluvia y ya no creo que salga el sol hasta un buen rato más. Así es que, como se dice, vamos a levantar campamento, nos iremos a casita a almorzar. El agua está maravillosa, eso sí, el mar está exquisito, fresquito al principio, después como siempre tibiecito. Mamita está feísimo, tiene una mancha, no sé si la ves ahí, café, fea, fea, fea. Lo vimos desde el balcón del departamento y preferimos venir a la 38 y le apuntamos. Está exquisito aquí, el color del agua es muy bonito. Para hacer día sábado hay gente, no mucha, suficiente espacio para todo el mundo, y como ves en la playa no hay mucha gente. Bueno, que estén bien, los dejo, saludos a todos, suscríbanse al canal y que lo pasen todos muy bien. Chau, chau. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Me decía Alex que la cámara quizá estaba enfocando un poquito abajo, por eso la hemos colocado de nuevo. Seguimos por aquí, estamos al lado de la calle 12, esta es la calle de la Marcha, la calle Corazón también, que es esa de ahí. Y por aquí podéis bajar, todos estos son los locales para tomar copas y música, pero que empiezan a funcionar a partir de las 10 de la noche, 11 aproximadamente. Y bueno, hay buenos restaurantes por aquí por la zona. Pues vamos a dar un paseo no muy largo, pero por lo menos hacer que estéis por aquí, que os sintáis que estáis aquí paseando también. Lo que hace esta persona, por ejemplo, es ir andando hasta Ladeo, por ejemplo, me imagino, porque va camino de Ladeo, para agarrar a lo mejor el autobús, para ir al aeropuerto, es una de las opciones, ¿no? Sala de despecho, vaya nombre que le pusieron, Aquí es donde el otro día había más, hay muchísimos empleados, Ya sigue siendo muchísimos empleados. Todo lo que veis sentado son gente que trabaja aquí, los de seguridad y los meseros. Yo me quedo sorprendido. Y sigue siendo mucho mesero. Ajá. Creo que tienen como 30 empleados ahí, ¿no? Pues no lo dudes. Y aquí tenéis la tienda de cuidado con el perro, si queréis llevaros algo de ropa de la zona, que tenga buen precio, la calidad está bien. Porque aunque esté en la Quinta Avenida, esta tienda te vende al precio normal, como si no estuviera en la Quinta Avenida. En este caso no estoy viendo que haya descuentos, otras veces hay descuentos del 30, del 50, del 70. En este caso no veo ninguno. Pero bueno. Y ahora se oye música, voy a probar eso.
Ahora acabo de poner con el botón para que no se oiga tanto el exterior, aunque se va a oír, pero no tan fuerte. ¿Entendés? Se supone que te lo reduce nada más. Lo va a reducir porque la música se oía muy alta. Y en breve, mira, aquí está el hombre que se pone a bailar con los muñecos aquí fuera, luego más tarde los va a sacar. Y tenemos otro local con música bastante alta y espero que lo reduzca el sonido. Eso me va a poder ayudar a muchas veces no tener ni que parar la cámara cuando pase por aquí. Eso es lo que quería comprobar, luego lo voy a ver en casa, a ver cómo ha ido. Me voy a acordar de, por ejemplo, el local, ¿cómo se llama? Y aquí tenéis es uno de los locales más antiguos de Playa del Carmen, en el sentido de que no ha cambiado mucho, que sigue siendo el mismo, que ponen música en directo y buena música y que es muy conocido, la verdad. En este caso la música está parada en este momento. Yo creo que nos podíamos dar la vuelta ya, no vamos a llegar al Parque Fundadores, nos vamos a ir para Quinta Alegría. Que todavía no has visitado tu tienda, ¿no, Adriana? A ver si la visitamos. Esa tienda que quería conocer, que abrió hace poquito. Nos vamos para Quinta Alegría, para Constituyentes, y allí nos vamos a parar un ratito. Y otra vez volvemos a pasar con el ruido de música. Y cuando pasemos estos dos locales lo voy a poner normal. Ahora vamos por la calle 10 Norte. Si fuéramos para aquí a la izquierda llegaríamos al Palacio Municipal. Y si fuéramos a la derecha llegaríamos para el mar. Es muy fácil de conocer Playa del Carmen. Aquí tenemos una entrada a la playa, que sería esta de aquí. Ahí hay un beach club. En ese beach club pues a veces dan salsa, por ejemplo, no sé qué días de la semana, para ir a bailar. Fíjate los gallos que tienen ahí, sí, los gallos, la cabeza de gallo, no me había fijado. Se supone que la está reduciendo el Bueno, te volumen. reduce el ruido siempre y cuando hables, si no, Claro. no. Si no hablo, pues no lo reduce, ¿no? Le da prioridad a tu voz. Oye, pues qué inteligente, ¿no? El micrófono. Así que cuando oiga música por ahí me tengo que poner a hablar. Pues ya llevan como 10 días más o menos abierto este local, aproximadamente. Lo cerraron y lo volvieron a abrir, pues otra empresa. Voy a poner el micrófono normal ahora. Y ya lo tengo puesto. Poco a poco vamos aprendiendo cómo mejorar. Tengo otra cámara que para grabar de noche va mejor, que es la Insta360. Ya le hemos puesto, lo hemos preparado para ponerle micro. Lo que pasa es que las baterías se habían descargado de tanto tiempo que no la usaba. Vamos a pasear por aquí, damos la vuelta, que por aquí no hemos pasado. Vamos a ir por la calle Corazón. Ahí está el nombre. Un par de veces nos hemos parado ahí a comer algo, en el sushi de ahí arriba. Es una calle diferente. Podéis ver qué tipo de negocios son los que han puesto por aquí. Mira, chaval, la casa de las carcasas. Sí, de
sorprendió que aquí estuviera. A mí también. Y como se llama calle Corazón, pues nada mejor que hacerte una fotografía en un corazón, como lo tenemos ahí delante. Y este tobogán para los niños, que está muy bien también. Pues este restaurante me invita a comer pescado, estoy seguro. Y volvemos a llegar a la Quinta Avenida. Entramos por esta calle, ahí está el roof del desarrollo que entramos antes cuando hablábamos, el Perfect Play. Y vamos a ir un poquito más para adelante, que estamos ya muy cerca. Mira, aquí tienes alguien que te está invitando a sentarte para hacerte la foto. ¿Verdad que sí? Sí. Y bueno, y este árbol decorado de noche se ve bonito. El Museo de Cera. Sorprende mucho la entrada, ¿eh? Es bonito, lo han hecho muy atractivo. ¿Y tú lo has disfrutado, chaval? Sí, la verdad. Pues esta zona estaba antes medio regular, ¿no? Pero a partir de que pusieron el museo, arreglaron la Quinta Avenida, quedó bastante bien. La verdad. Y Bruce Willis, que está luchando por su vida, se podría decir. Pues estos son lo que podéis ver dentro, algunos de ellos. Y ya estamos llegando a la Quinta Alegría. Ahora voy a llegar ahí y voy a parar de grabar para ver la tiendita, a ver qué hay. Hay música otra vez, voy a probar de poner... Acabo de poner el micro en la parte que quita el sonido exterior. Y a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte. Porque ese es uno de los problemas de la Quinta Avenida. Para el que graba, sí. Para mí, por ejemplo, para el que pasea no, pero para mí sí. Bueno, aquí tenéis la palabra love, amor, en inglés, para haceros la foto también. Y vamos a ir a esa tienda Sasa, que la abrieron hace poco. Este local, este centro comercial me gusta bastante, lo hicieron muy bonito y agradable. Espero y esta vez sí lo tengan abierto. Sí, sí que está abierto ya. Bueno, pues voy a parar de grabar porque vamos a entrar aquí dentro. Bueno, pues ya estamos terminando el paseo, ya hemos visto la tienda por dentro. Se ve interesante. Es todo para mujer. Y nosotros nos vamos ya para el coche despidiendo el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Habéis tenido playa, hemos tenido desarrollo, hemos tenido paseo por la Quinta, diferentes tipos de comentarios. Pues nos vamos por aquí a la derecha, chaval, y ya por aquí, por donde están estas tienditas, y por aquí terminamos el vídeo. Así aprovechamos de dar a conocer cómo está este lugar. Que al final, cuando ponen todo, queda bonito.
¿Te imaginas tu departamento con un cuadro de esos gigantones? Se ve bonito. Lo tengo en verde el micrófono, todavía no se ve el ambiente exterior. Lo voy a poner normal. Y ahora ya está normal. Se me olvidó de ponerlo, que es lo que me puede pasar, ¿a que sí? Sí. Obviamente la calidad de audio es mejor así como lo tienes ahora. Yo quiero pensar que es así mejor. Hombre, por supuesto. Bueno, pues hasta mañana, chavalote. Que le den like, ¿a que sí? Que le den like y se suscriban y que nos vean más videos. Venga, hasta mañana, gracias.